Hi, my name is Luis Ramirez. And next, the 5 interviews about the fragment history and nationalities from the select test will be present. In these interviews, people express their points of the view on how history and national had influenced in the society. In the interviews, we had opinions from teachers, lawyers, and students, university students. Considero que la historia sí ha influenciado en la construcción de identidades o subjetividades en este caso, ya que la historia permite construir subjetividades, es decir, que sin historia no sabríamos quiénes somos y olvidaríamos realmente qué acontecimientos aportaron para la construcción de dichas subjetividades. En cuanto a que si la construcción de la historia ha generado algún impacto significativo en la forma en que las personas se identifican con sus naciones, considero que sí, debido a que la historia de una nación, país, región o sector le permite al individuo reflexionar sobre sí mismo, las costumbres e idiosincrasias de ese lugar donde desarrolla su vida cotidiana, lo que conlleva que por sí mismo perciba que pertenece a un grupo determinado, permitiéndole distinguirse de otros grupos y sentir afecto desde su conciencia por ese lugar. La identidad de las personas es el resultado de años de historia territorial donde influyen de manera significativa quienes han sido protagonistas en los grandes cambios, en los acontecimientos y evoluciones, además de los narradores detrás de esta, quienes juegan un papel fundamental como transmisores, ya que por medio de ellos se conocerá la historia y se conocerán aquellos hechos que marcaron un antes y un después en lo que hoy conocemos como la historia de nuestras naciones o países. La construcción de la historia en sí tiene demasiada influencia sobre el colectivo o las comunidades, sobre las personas. Recalca o se debe recalcar sobre quién recae la importancia de contar la historia, puesto que estas personas que cuenten la historia van a tener una influencia o van a ser aquellos quienes manejen una versión oficial de los hechos, relatos, tradiciones, costumbres que puedan vivir comunidades y países enteros. Eso los va a llevar a construir colectivamente un concepto de nación con los cuales se identifican. Por supuesto que la construcción de la historia es extremadamente importante a la hora de identificarnos con una nación. Bueno, yo considero que claramente la historia ha tenido bastante influencia en la forma en la que los ciudadanos nos identificamos o construimos la idea de nación, la idea de país, en la medida en la que por medio de la historia se nos van instaurando algunos discursos, algunos relatos que las instituciones van contando como válidos, como verdaderos, y esos discursos nos los van repitiendo a lo largo de nuestro proceso de crecimiento, no solamente en la escuela, sino también en la familia, en el trabajo, incluso al punto que pues terminamos construyendo a partir de eso una idea de lo que significa ser un colombiano en este caso. Considero que sí ha influenciado, sí, y ha influenciado de manera hegemónica, y sí, hegemónica e institucionalmente, ¿no? Entonces, a partir de esa idea nacionalista se ha creado de manera formas de ser y estar. En este término han creado maneras de cultura, maneras de educación, maneras de pensamiento, manera de voz. Entonces, el nacionalismo, además que impartió, influenció para llevar a los hombres a la guerra por defender a su patria y someter a las mujeres en la casa, también actualmente influencia en una idea de querer y cuidar el país, ¿no? Entonces hay toda una ideología detrás de ese nacionalismo. La idea de nación, si se toma más allá, como lo diría Mario Rufo, construiría y influiría a otras subjetividades que permitieran ser.
En lo relacionado con la incidencia del nacionalismo en la formación de la identidad cuando se buscan raíces culturales y lingüísticas, esto permite contribuir o respaldar la creencia de una nación y por ende la identidad individual, grupal o colectiva que hace que el individuo comparta un sentido de propósitos y pertenencia a determinado grupo del cual considera que hace parte. Totalmente, ya que los sistemas socioculturales que se han implantado en las personas han creado en nosotros un sentido de nacionalismo y patriotismo que a su vez cumplen un papel o un rol como transmisores en la identidad de las personas y nuestra diferencia con otras naciones, por ejemplo, a través de las lenguas, costumbres, tradiciones, etc. A través del tiempo, los movimientos sociopolíticos han querido implantar en la mente de las comunidades, de la sociedad, un concepto de nación para que las personas se apropien de este y puedan sentirse identificadas. Estos pueden ser el idioma, las costumbres, incluso raíces muy antiguas que las personas quieran o vean reflejadas en todos los demás que hacen parte de su entorno. Esto los va a llevar a crear un conjunto con los cuales se vean representados. El nacionalismo no es la excepción, lo ha hecho desde siempre, queriendo crear en la mente de todas las personas que hacen parte de un país un concepto de nación con el cual se puedan ver representados. Esto también está claro en la narración de ciertas historias, de ciertos relatos, de ciertas tradiciones, que lo que buscan es, como mencionaba anteriormente, resaltar y recalcar ese sentimiento patriótico nacionalista en cada una de las personas que hacen parte de aquel lugar. Bueno, frente al nacionalismo como un movimiento sociopolítico que puede llegar a condicionar las formas de identificación, por supuesto que sí, en el mismo sentido en el que pues nos construye unos artefactos, nos construye una matriz de pensamiento en donde crea rasgos de identidad, al mismo tiempo que crea rasgos de diferencia. Entonces, nosotros nos constituimos como nación en la medida en la que tenemos estos platos típicos o tenemos estas formas de usar el cuerpo, ¿sí? Y como en otras naciones hay otras ideas, eso nos convierte a nosotros en propios, digámoslo así, y eso se va arraigando y construye pues identidad colectiva. After listening to the interviews, I can conclusion that people's in details response agree that is history and nationalism are factors that influence the construction of that concept, the nation and identity. This shaping occurs in the society through history, molding cultural roots. Although the thesis or demonstration of the power sociopolitical movements in cultural and social history.